significa para el cristiano tener una buena conciencia? Todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Muestren amor fraternal. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Una mirada muy crítica al pasaje bíblico que leímos podría ver esa sección de la Escritura, una aparente apología al abuso y al dolor, pero no es así, pues el pasaje que tenemos frente a nosotros no actúa como un contenedor moral de la vida, sino como una invitación a vivir la experiencia cristiana de la inconformidad frente a las realidades del pecado que se encuentran en el mundo. Este tipo de inconformidad es aquella que cuestiona los estándares morales del orden y la convivencia, que no alcanzan a traer a nosotros una verdadera paz, una verdadera justicia y un verdadero amor. Esta inconformidad, que solo es posible a través de la experiencia de vivir genuinamente el Evangelio, no solo se orienta a vivir la queja, sino también a proponer los caminos éticos de solución que gracias a Cristo nos son revelados. Estos caminos forjan también un tipo especial de conciencia, la conciencia cristiana, que hoy más que nunca necesitamos para desarrollar nuestra vida espiritual y también tejer juntos un mundo mejor, un mundo que reciba con felicidad la llegada del reino de Dios. Pero volvamos ahora al tema que nos ocupa. ¿Cuál es esta buena conciencia a la que se refiere la primera carta de Pedro? ¿Qué significa o en qué consiste? Es esta buena conciencia que Pedro promovía entre los cristianos de finales del siglo y primero, la conciencia que hoy también necesitamos como cristianos del siglo XXI. Vamos a ver. La palabra conciencia en el Nuevo Testamento aparece cerca de 30 veces. Es un concepto bíblico que no figura en los evangelios, pero que sí fue empleado y desarrollado por el apóstol Pablo y algunos otros contados escritos del Nuevo Testamento, para referirse al sentir y al ejercicio reflexivo que se produce en el corazón de cada persona. Ahora bien, con respecto a la expresión buena conciencia, esta aparece 6 veces en todo el Nuevo Testamento. Lo podemos encontrar en Hechos 23:1, Primera de Timoteo 1:5, Hebreos 13:18 y Primera de Pedro 3:16 y 3:21. Y nos es posible definirla como la reflexión personal que está en armonía consigo misma y con los demás, en razón de experimentar una vivencia humana transformada por Cristo.
La buena conciencia, según podemos interpretar de acuerdo a la primera carta de Pedro, sería también un sentimiento personal del corazón en armonía con Dios y con todo lo que produce la obra de Dios en nuestras vidas. Pues la gracia del Señor está presente ahí donde Cristo nos reconcilia con Dios y con nosotros mismos, echando fuera el pecado. Pero, ¿cómo es que somos reconciliados con los demás para experimentar esa buena conciencia que también se encuentra en paz con quienes nos rodean? Bueno, quizá todo se resuma a vivir el Evangelio. Vivir verdaderamente el Evangelio representó en aquellos primeros años de la Iglesia una novedosa y revolucionaria manera de orientarse a convivir con el prójimo, pues en medio de una cultura romana dominante que ponderaba y promovía ciertos valores y virtudes como el poder político, militar, comercial, la justicia retributiva, el respeto indiferente, la guerra justa, la lógica del desquite, entre otros muchos antivalores, la vivencia del Evangelio propuso un radical giro ético que hacía posible para el cristiano orientarse en armonía con los demás y tener así una buena conciencia delante de Dios y de sí mismo. Para conocer mejor en qué consistió este giro ético en los primeros cristianos, la lectura del pasaje de la carta de Pedro que se leyó es obligatoria, pues cada uno de los versículos de este breve escrito nos permiten descubrir cómo es que la buena conciencia cristiana fue promovida a través de acciones concretas, que a diferencia de lo que normalmente pensamos, no eran nada comunes en ese tiempo. Vamos a concentrarnos especialmente en los dos primeros versículos del pasaje, Primera de Pedro 3, 8 y 9, para conocer mejor en qué consistía esta buena conciencia. Número 1. Sed todos de un mismo sentir. Tener una buena conciencia implica no solo conformarse con conocer las emociones y los sentimientos de uno mismo, sino también en esforzarse a tejer un sentimiento de unidad con los demás, es decir, que una buena conciencia se esfuerza por desarrollar una empatía que nos una a los demás. Número 2. Compasivos. Tener una buena conciencia implica no conformarse con tener lástima despectiva por los demás. Adquirir conciencia cristiana, por el contrario, nos permitirá sufrir juntos, es decir, nos hará verdaderamente compasivos a través de nuestro acercamiento a las realidades de dolor de nuestro prójimo. Número 3. Amándonos fraternalmente. Tener una buena conciencia implica estar librado de la falsa idea de que las pasiones son muestra del mejor amor, pues nuestra conciencia cristiana se debe por entero al mandamiento de Jesús, que os améis unos a los otros, y en esto verán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esto lo encontramos en San Juan 13, 34 y 35. Número 4. Misericordiosos. Tener una buena conciencia implica también dejar de regirse por el orden de la justicia retributiva. Ya no vale en nuestras relaciones el ojo por ojo y el diente por diente, pues ahora nuestra conciencia nos mueve a misericordia. Aprendemos a perdonarnos sin desear la venganza y además nos compadecemos con el corazón. Número 5. Amigables. Cuando adquirimos una buena conciencia, no nos limitamos únicamente a tratarnos con respeto
y a disimular tener un trato neutral, sino que nos esforzamos por hacernos un amigo sincero para todo aquel que lo necesite. Número 6. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Tener una buena conciencia cristiana implica que nos despojemos de la lógica del desquite, pues una conciencia iluminada por el Espíritu Santo y por el Evangelio tiene presente que desquitar el mal con el mal y la maldición con la maldición trae consigo un círculo vicioso de violencia imparable. Número 7. Bendiciendo. Tener una buena conciencia cristiana implica a su vez no conformarse con la indiferencia antipática hacia los demás, sino por el contrario, quien es consciente de haber recibido bendición de parte de Dios es también consciente de la necesidad de bendecir a los demás. De gracia recibimos, de gracia damos. Ya con estas 7 características nos damos una idea más completa de lo que significa tener una buena conciencia. La armonía de un corazón que se encuentra en paz consigo mismo en la reflexión de actuar de amor hacia los demás. Antes de concluir con este tema, debemos tomar en cuenta algo muy importante. La conciencia cristiana, propuesta por la carta de Pedro, no solo fue radical y novedosa en aquellos tiempos, lo sigue siendo ahora. Pues hoy, como hace siglos, también nos encontramos viviendo en sociedades y culturas marcadas por la promoción de agresivas y salvajes competencias, por violencias normalizadas y por vicios de consumo. Todo lo anterior operando bajo un orden moral distintivo que es incapaz de frenar los excesos y los abusos de nuestro tiempo. Por eso, en tiempos como los nuestros, el recuperar una genuina conciencia ética cristiana es deber obligatorio para quien ha escogido el Evangelio de Jesús en su vida. Por esta razón, también la buena conciencia, propuesta en la carta de Pedro, cobra actualidad y sentido fresco para nuestros días. Para extender el reino de Dios en este presente siglo, estamos llamados a caminar en santidad. Y caminar en santidad exige que recuperemos una nueva conciencia transformada en nosotros. Sigamos adelante, Cristo va de nuestro lado. Pastor Adrián Israel Juárez, Villaverde.